Bueno, tuvimos una buena jornada previa, un buen momento de intercambio. Esas son las cosas que nos hacen crecer en el Uruguay. Porque tenemos que conversar, no solo intercambiar información, hay que intercambiar entre nosotros lo que pensamos, cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso el espíritu de estas jornadas también es eso. Muchas veces contestarles que, y como dijo hoy Klastornik, hay cosas que tenemos desafíos por el futuro que muchas veces no vamos a saber ni qué es lo que va a venir. Y a eso vamos a tener que ir. Y vamos a tener que dar respuesta. Y acá no es de quién es la respuesta y quién hace y quién no hace, y quién dijo y quién no dijo. Acá la tecnología vino para quedarse y tenemos que trabajar y estamos trabajando juntos, de la mano con los prestadores. Por eso estos prestadores que tenemos hoy que nos acompañan y agradecemos especialmente a todos. Como todos los años, lo que hacemos en las jornadas es, desde los prestadores, conversar sobre cuáles son esas lecciones aprendidas, cómo hicieron esa adopción, cómo trabajaron, cómo fueron adelante y cómo fueron cumpliendo con esos hitos que se hablaba y con esos números que hoy el ingeniero Orefice nos presentó al comienzo y que evidentemente hablan de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y para coordinar y moderar esta mesa tenemos la presencia de nuestro invitado extranjero, Arturo. Así que, bueno, suerte. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar con ustedes hablando del negocio que yo elegí para esta etapa de mi vida como mi trabajo. Tuve la oportunidad y yo dije, yo quiero estar en eso. Y cuando lo dije, tuve la suerte de que estaban preparados para recibirme y aguantarme unos poquitos años. ¿Ustedes se acuerdan del Superagente 86? Bueno, conviene que conozcan. Este superagente, siempre cuando el adversario, caos, el enemigo, que eran los rusos, pero no lo decía, descubría alguna tecnología o alguna estrategia que superaba a la organización que a él le respaldaba, que era bastante desastrosa, siempre decía, el viejo truco de... Y luego podías poner lo que quisieras. Pues me ha venido a la memoria, porque yo aquí exclamaría, el viejo truco de hacer las cosas bien, desde el principio, por diseño. Y creo que eso es una cosa que hay que alabar en el proyecto de ustedes, porque han tenido en cuenta muchos detalles técnicos, no solo tecnológicos, también del dominio de la medicina y de la asistencia sanitaria y de los medicamentos, que es esencial que estén contemplados desde el principio, aunque sea esbozado. Durante mi trabajo de hoy, lo que voy a tratar es de ofrecer, con ayuda de todos los ponentes invitados, una visión completa de por dónde se está trabajando en la República del Uruguay, porque si hay que convertirse en referente regional, es muy importante hacer las cosas bien por diseño. Yo espero que puedan tener ese panorama durante esta sesión. Estaremos, en primer lugar, escuchando al doctor Fernando Boloña, del Círculo Católico de Obreros del Uruguay, que nos va a ofrecer su exposición y estaremos bien atentos. A continuación iré presentando al resto de los invitados a medida que vaya tocando turno. ¿Les parece? Buenos días a todos. Gracias a las autoridades de AQSIC, a Salud.uy, a Silvia, que ha estado arriba nuestro de forma muy en ayuda,
Hoy vamos a hablar un poquito del Círculo Católico y de lo que ha pasado en esta jornada en el tiempo, con respecto a la historia clínica electrónica nacional. Les voy a hablar un poquito de historia con respecto al Círculo Católico, que fue creado en el año 1885. Y ahora, el 21 de junio, el Círculo Católico va a cumplir 134 años de existencia. Hay personalidades como don Juan Zorrilla de San Martín, don Luis Pedro Lenguas, el presbítero Andrés Torrielli, don Tomás Parodi, entre otros, fundan el Círculo Católico de Montevideo, que en realidad lo que ocurrió fue que empezaron brindando servicios de salud, pero además un fuerte compromiso con la seguridad social que han tenido desde sus comienzos, brindarnos asesoramiento jurídico, asesoramiento fúnebre, panteón, etcétera, ¿verdad? Y crearon las primeras escuelas nocturnas para el trabajo, además, ¿no? Creando las oficinas del trabajo. Tengo mi problema con el mouse, ahora sí. Este modelo fue repetido a lo largo de los años y como fue repetido en la mayor parte del Uruguay, se creó el Círculo Católico de Obreros del Uruguay, mutualista, que hoy atiende más de 90.000 afiliados, cuenta con más de 2.000 funcionarios y tiene 4 sanatorios, 2 en Montevideo, 1 en Cardona, otro como pueden verlo ahí en la placa, 1 en Cardona, otro en Juan Lacase, y tiene 36 puntos de atención propios y más de 50 puntos con diversos convenios. Esta es un poco la distribución, ¿no?, de los puntos de atención en la actualidad, con el compromiso de brindar servicios sanitarios de calidad a los usuarios y a la comunidad. Como pueden ver, el Círculo está presente en 8 departamentos: Montevideo, Canelones, Colonia, Flores, Florida, Maldonado, San José y Soriano, cubriendo puntos asistenciales de las principales rutas, ¿no?, la 1, la 5, la 8, la 6, la Interbalnearia, Yanatacio. ¿Cómo fue el proceso de la historia clínica electrónica en el Círculo Católico? Bueno, comienza su puesta en producción en noviembre de 2009. Se comenzó inicialmente por el servicio de emergencia. Desde entonces se han ido implementando con el transcurso del tiempo la historia clínica para los sectores de ambulatorio, servicio de radio, internación, sanatorio y bloque quirúrgico. Estamos abocados a un proceso constante de tecnificación y modernización con una fuerte inversión en estructura. Cuando hablamos de estructura nos referimos no solamente a lo que puede ser el equipamiento, el software, lo edilicio, sino a la fuerte inversión en los recursos humanos, donde la gestión de cambio llevada a cabo por un grupo multidisciplinario de profesionales colabora con la disposición del equipo de salud para la capacitación que la tecnología requiere. Esto es importante, pues los cambios en general son resistidos y sobre todo si lo estamos haciendo, por ejemplo, sobre sistemas que ya han estado preestablecidos. O sea, poner un sistema sobre otro que ya está, ese cambio generalmente genera mucha resistencia. Ni que hablar en algunos sectores donde digamos que ese sistema es el hijo del sector e ir y cambiarlo nos cuesta bastante. Ahora bien, ¿para qué es esta inversión y cómo incide desde nuestro punto de vista con los objetivos que tiene el Estado en cuanto a unificar la información de la salud? La inversión que tanto el Estado como las instituciones estamos realizando tienen magros resultados si los datos de salud que aporta esa información no son fiables. Entonces, en ese caso, las decisiones que se tomen a partir de los mismos, como ya se ha dicho, tampoco lo serán. Al hablar de calidad de los datos, debemos tener en cuenta algunos tips como los que mostramos en la placa. Sin duda que esta tecnología lo permite a través de la evaluación de los procesos y sus resultados, generando conocimiento y experiencia para la mejora en la efectividad de la gestión de los recursos institucionales y la calidad de la atención.
Todo esto acompañado del uso de estándares internacionales de interoperabilidad y representación de datos, permite compartir e interpretar esta información para su posterior procesamiento. En definitiva, lo que llamamos gestión. Por eso, desde nuestro lugar, debemos vigilar la calidad de los datos para evitar errores en la interpretación que pueden llevar a tomar decisiones erróneas. Y esto es válido para todos los integrantes del equipo de salud que intervienen en el suministro o aporte de datos a los sistemas. Es nuestra opinión. El tema medicamentos y receta electrónica está siendo todo un desafío, como ya se ha venido planteando, y seguramente mañana vamos a ver más sobre este tema. La institución contaba con un Vademecum ampliado. Cuando hablo de Vademecum ampliado me refiero al Plan Integral de Salud, que teníamos ese Vademecum más los medicamentos que la propia institución da, ¿verdad? Con prescripciones que estaban basadas fundamentalmente en el nombre comercial, aunque también se hacían con genéricos. Ahora bien, hay un cambio de paradigma en cuanto al concepto de dónde se realiza el proceso. Hasta ahora se partía de un sistema de stock para llevar a la prescripción. Es decir, y ese stock en general era lo que se compraba, es el dato del medicamento con su nombre comercial en general, pero ahora va desde la prescripción, es decir, de genéricos, a la disponibilidad y manejo de stock. Dada la implementación de la nueva plataforma, la Historia Clínica Electrónica Nacional Integrada, se decidió la adopción del Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines, el cual requirió la adecuación del modelo para su carga dentro de este nuevo sistema y posteriormente el convencimiento a los médicos para su uso, que es otra parte de nuestro trabajo. Se utilizaron del DNMA las descripciones, las vías de administración, las unidades de medida, la clasificación y los códigos SNOMED-CT. Seguramente esto nos permitirá integrarnos al proyecto de receta electrónica con mayor flexibilidad y con menor esfuerzo. La dificultad más importante desde el punto de vista técnico a la que nos enfrentamos, lo que ha generado cierta resistencia con los colegas, ha sido la terminología del DNMA. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque tiene una fuerte impronta química con respecto a nuestra forma de prescribir. Entonces eso nos ha obligado, de alguna manera, a la asignación de una cantidad importante de horas de trabajo en grupos, digamos, integrados por químicos, por médicos, por informáticos, ¿verdad?, para consensuar, utilizando palabras claves y entre otras herramientas, para facilitar de alguna manera el acceso a los médicos a la forma de prescribir. Y ese cambio que se está generando no generar un cambio demasiado, digamos, traumático. Los datos que estamos enviando a la Historia Clínica Nacional está en 3 contextos: el ambulatorio, el de emergencia y el de laboratorio. ¿Qué dificultades tuvimos y qué soluciones aportaron a GESIC? En cuanto a las dificultades que tuvimos, hay una principal. Ambulatorio, emergencia y laboratorio, en nuestros casos son 3 soluciones informáticas diferentes, es decir, que de proveedores diferentes, ¿verdad?, para cada contexto, y eso nos obligó a implementar soluciones diferentes para cada caso. Esa fue una de las dificultades que tuvimos. Seguramente esta o similar deben ser situaciones que deben de vivir otras instituciones. ¿Qué soluciones nos aportó a GESIC? Un dato aportado por el equipo técnico del Departamento Informático del Círculo Católico, yo les quiero aclarar que yo soy médico, no soy informático, es que se utilizaron las soluciones tecnológicas que, según me explicaron, el SyncroHCN, que es una pieza de software que permite generar documentos clínicos, lo que nosotros hablamos muchos de los CDA, los Clinical Documents Architecture, estos son enviados a otra pieza de software, que es el repositorio llamado XDS. Estos sistemas los desarrolla y comparte a GESIC como parte de la solución para la integración de la Historia Clínica Nacional. Eso para nosotros ha sido algo muy positivo. Este fue el impacto que tuvo. Potenció el desarrollo de la integración con la Historia Clínica Nacional, permitiéndonos focalizarnos en otras áreas funcionales del sistema.
Esto, conjuntamente con el apoyo técnico del equipo de Salud UI, permitió lograr objetivos propuestos por la normativa. ¿Cómo ha participado el Círculo en el plan de adopción de la historia clínica electrónica? Bueno, participa desde el 2015, siendo parte de un selecto grupo de instituciones del plan de adopción de la historia clínica electrónica y formando parte activa de diversos equipos de trabajo. Integramos con nuestros profesionales diversos equipos, como el Consejo Asesor, el equipo técnico, la Mesa de Seguridad, proyectos de accesos y el Grupo Asesor de Gestión del Cambio. ¿Qué beneficios para el Círculo Católico tiene todo esto? Potenciar, interoperar y capacitar. Dada la expansión que ha tenido nuestra institución, que como hemos dicho está en 8 departamentos con 50 puntos de atención entre filiales y policlínicas, están vinculados a diferentes convenios, todas estas, y acuerdos complementarios de servicio con otras instituciones de salud. De esta manera, la Historia Clínica Nacional nos permite potenciar de alguna manera la mejora de la calidad en atención a los pacientes de todas las instituciones. Eso es algo positivo, dado que podemos acceder a las historias clínicas de aquellos pacientes que hayan permitido acceder a su información, vale la aclaración por lo que acabamos de escuchar. Interoperar. Actualmente nuestra institución cuenta con diversas soluciones de registro de documentos clínicos y vimos como una oportunidad el uso de esta herramienta para interoperar, además de con la Historia Clínica Nacional, con nuestros propios sistemas. Eso ha sido sin tener que pensar en migración de datos ni integraciones de bajo nivel. Y por otra parte, en cuanto a la capacitación, todas las implementaciones que se han realizado durante estos años han sido con el apoyo y la tutoría del equipo de Salud UI. Eso hay que reconocerlo, porque nos han brindado instancias de capacitación y talleres junto a otras instituciones que de alguna manera han facilitado la adopción de estándares y herramientas. Además de esto, nos han facilitado algunas soluciones de software, como ya hemos hecho hincapié en el Syncro HCN y el XDS, entre otros, que han potenciado de forma importante el desarrollo de esta implementación y han mitigado el impacto en tiempo y recursos. Esta es una muestra un poquito de la apariencia de nuestro sistema. Cliqueando ahí donde dice HCN, que ustedes pueden ver, se obtiene el registro de eventos en la historia clínica y desde ahí seleccionamos el documento deseado con los permisos necesarios para poder visualizarlos, ¿no? Ahí están tapados los datos de los pacientes, pero esto es en tiempo real, ¿no? Seleccionamos, por ejemplo, la imagen de un resultado imagenológico, valga la redundancia, y obtuvimos esto. Así que como verán, un poco esto ha sido. Y finalizando la presentación y agradeciendo la atención de todos ustedes, les vamos a echar un vistazo cortito a nuestra institución. No sale el audio. No sale el audio. Somos una mutualista modelo en el Uruguay que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, comprometida con los objetivos asistenciales nacionales. Mutualista que se construye día a día con el compromiso y esfuerzo de socios. Círculo Católico, estamos con vos. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos han puesto los nervios en el cuerpo. Una institución extrae beneficios de participar y el sistema ofrece además oportunidad de compartir conocimiento con una comunidad muy activa. Y todo ello para beneficio de ciudadanos y ciudadanas que esperemos que muy pronto puedan ya empezar a hablar bien de la buena idea que tuvieron con este proyecto.
En el siguiente tramo nos estará explicando el doctor Marcelo García, integrante del equipo de Historia Clínica Electrónica del Sanatorio Americano, cuál ha sido su aportación y cuáles son también, espero, sus expectativas. Sí. Mientras tanto, como hizo referencia al cumpleaños de la institución, yo voy a hacer referencia al cumpleaños de un amigo de toda la vida, que hoy cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Bueno, buenos días. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Hoy lo que vamos a hablar es el impacto que tenemos nosotros a nivel, o el aporte que podemos llegar a tener nosotros como institución, Sanatorio Americano, a nivel del HCEN. Venimos en representación también de FEPREMI. Un poco de historia también, como el compañero de Círculo Católico. El sanatorio se fundó en el año 1945, en el 64. Se asoció o nació como fruto también de un grupo de médicos que trabajaban en ese momento, el Seguro Americano. Somos primos, somos hermanos. Y en el año 93 se asoció con la red FEPREMI, que compró el paquete accionario en realidad del Sanatorio Americano y se hizo socio mayoritario. Y en el correr de los años se fueron asociando otras mutualistas, por ejemplo COSEM, donde se brinda atención de tercer nivel y a su vez también prestamos atención y se fueron creando los diferentes IMAES. La implementación electrónica comenzó en el año 2012 con nuestro programa es Geosalud, que también está distribuido a nivel de ACE. En el año 2014 para nosotros es un año importante porque fue el primer registro de un CDA enviado a la plataforma. En realidad fue registrado, no fue recepcionado, pero fue una prueba piloto y nos marcó un hito informático importante para nosotros. Nosotros, como la red FEPREMI, representamos 22 instituciones del interior y tenemos 2 instituciones en Montevideo, como el Sanatorio Americano y Seguro Americano, y toda la red FEPREMI del interior. Entonces, disponemos actualmente de una planta edilicia de 216 camas, de los cuales 24 de ellas son camas de STI. Tenemos un promedio de consultas cercanas a las 60.000 consultas anuales. Tenemos en el año 2018 esos números. Tuvimos 12.120 egresos de internación y tuvimos 4.600 actos quirúrgicos. Todos ellos en el año 2018 fueron registrados en la historia clínica propia del sanatorio. El sanatorio se comporta de modo especial entonces y brindamos un apoyo a por lo menos 850.000 usuarios en realidad, potenciales que se pueden asistir en el sanatorio, porque en él se brindan servicios de atención de segundo y de tercer nivel. Somos un centro complejo, porque también nos vuelve complejo es porque no tenemos socios. Al no tener socios, nosotros no tenemos una matrícula y dependemos mucho de la interacción de cómo vienen identificados esas personas. Un poco en nuestros clientes fundamentales, en donde nosotros debemos cuentas, o por lo menos debemos subir documentos electrónicos, son esos 5 o 4 participantes fundamentales: el Fondo Nacional de Recursos, FEPREMI toda, el Seguro Americano y COSEM. COSEM en esta parte de la red viene representada en la emergencia y en los servicios también de apoyo de segundo y tercer nivel. El Fondo Nacional de Recursos solo enviamos documentos electrónicos del Centro Cardiológico, cirugía de niños, y FEPREMI también le brindamos apoyo en segundo y tercer nivel. Dentro de los IMAES también representamos tenemos que enviar documentos de las diálisis peritoneales. FEPREMI
tiene un órgano que nos rige desde el punto de vista electrónico, que es el órgano FEPREMI Salud Digital. Al no tener usuarios, se tuvo la necesidad FEPREMI de generar este grupo que nos ayuda a la implementación de historia clínica. Nosotros somos federados y por lo tanto la historia clínica es federal. Los pacientes se guardan en un repositorio federado. Lo que tiene de bondad la federación es que permite que todas hablemos el mismo idioma prácticamente, y eso logra que la interoperabilidad sea un poco más fluida entre nuestros, a quien debemos nosotros prestarle atención o por lo menos enviar documentos clínicos. Acá quiero parar un poquito y decir que FEPREMI en realidad fue pionera en la implementación de historia clínica electrónica y la misma, perdón, tengo problemas con el mouse también, donde se apostó siempre fuerte y con mucho énfasis en lograr la interoperabilidad con toda la federación. Y fue pionera, quiero decir, en realidad es que antes que surgiera la conexión con Salud UI, ya la federación había pensado en cómo tenía esta distribución y como teníamos muchos prestadores a quien teníamos que enviarle documentos, tuvo que traerse a sí misma un formato muy similar a lo que hoy es Salud UI. Entonces, cuando tuvimos que migrar nuestros documentos a ello, nos parecía bastante común y nos sentíamos tranquilos en poder interactuar de esa forma. Al no tener socios propios, vendemos muchos servicios y por tanto los principales beneficiarios de esa interoperabilidad son nuestros clientes fundamentalmente. Con el avenimiento del proyecto Salud UI se convalidó de alguna forma estos aspectos con FEPREMI Salud Digital y al ver esa similitud entre ambos, se logró que el proyecto se alineara muy bien al proyecto que ya se venía planteando con Salud. Este sería el esquema básicamente cómo se recepciona un paciente, ya sea del alta hospitalaria. Primero lo que se genera es una admisión hospitalaria y nosotros, para no tener socios, le adjudicamos un número, ese número es un número interno que se llama número SASA, con un identificador que es federal y eso permite, con ese identificador federal, que toda la federación pueda llegar a ese paciente. Ese es nuestro índice maestro de personas. El envío de SDA, por lo tanto, se da con la misma lógica. El paciente es identificado con un PKID y a través de un software, yo no soy informático, yo soy médico, y gracias a Ricardo Martínez, nuestro gerente de informática, me ayudaba en esto, me decía que existe un software que existe en FEPREMI Salud Digital que logra un grado de certeza y busca a las personas y las emparda y logra subir ese documento como documento SDA. Ese documento SDA se guarda en un repositorio de documentos clínicos en FEPREMI, físicamente allí, y luego sí se interacciona con la plataforma de Salud UI. ¿En qué situación está actualmente el Sanatorio Americano? Bueno, nosotros, la situación actual es fundamentalmente abocado con el desarrollo de lograr identificar las personas. Y ese es uno de los principales inconvenientes. Sin embargo, actualmente tenemos una alta tasa de asertibilidad con respecto a las personas y poder identificarlas correctamente a través de ese número, que nosotros es un número mágico, que es el PKID. Actualmente, en lo que va del año que empezamos a parametrizar para poder subir los documentos, llevamos contabilizados solo de emergencia por lo menos cercanos a los 12.000 CDA subidos al repositorio de historia clínica electrónica. Estamos en fase de parametrización para poder visualizar los CDA. Para nosotros sería muy importante a nivel asistencial poder ver lo que traen los pacientes del interior, como somos su centro de tercer nivel, y también que nuestros principales clientes puedan también visualizarlo, para nosotros es muy importante.
Además, el sanatorio, en un cambio ambicioso, estamos dentro de un plan piloto de la Receta Electrónica Nacional, en conjunto con el Hospital Maciel, CAMOC y algún otro prestador del interior también. Y bueno, nosotros, nuestra experiencia nos basa más que nada en nuestra expectativa, es que poder visualizar los CDAs, un poco para traer es Mafalda, para que todos lo conocen, estamos muy fervorosos de poder visualizar los CDAs de otras instituciones y que las otras demás instituciones también logren verlos en nuestros documentos, que es muy valioso en realidad, de todo punto de vista. Y lo que aprendimos, porque también integramos parte de las capacitaciones de los médicos y poder llegarlo, no quise ser un poco reiterativo, yo creo que más que nada el criterio práctico es que qué aprendimos nosotros de las capacitaciones y con respecto al llegar a los médicos poder registrar y a los demás agentes que trabajan también, es que las capacitaciones no deben ser dadas in situ. Nosotros no tuvimos una buena experiencia cuando intentamos explicarles a las personas en el lugar de trabajo. Generalmente cuando están en el lugar de trabajo la gente no te da corte, no te da bolilla y lo otro es que siempre nos fue mejor cuando intentamos capacitar con pares. Si somos médicos, entrenamos médicos, si somos licenciados de enfermería, licenciados de enfermería. Nuestra historia clínica interacciona a todo nivel, entonces todos pueden tomar parte y enriquecen esa historia clínica. Por eso capacitamos en diferentes capas. Nosotros tenemos como un plan operativo cada vez que abordamos un sector del sanatorio. Nosotros tenemos ahora el 100% de la cobertura de emergencia, pero algunos lugares de internación por sus particularidades, porque son a veces centros de IMAES o internaciones pediátricas, y con toda esa cantidad de camas, hace que nosotros primero estuvimos mucho tiempo, planifiquemos cómo implantar el sector, y luego sí nos abocamos al pleno desarrollo y la formalización de la historia clínica. El registro de historia clínica no debe ir en contra de los procedimientos que ya estaban. Nosotros nos dimos cuenta que intentábamos chocar contra esa realidad que ya estaba y siempre nos fue mal. Intentamos ahora acompañar los procesos asistenciales, sin modificar los procesos internos que se dan, sobre todo con las partes de indicaciones o costumbres que tiene del lugar. La comunicación interna para nosotros es un gran desafío. Aunque somos un sanatorio joven, somos un sanatorio nuevo, nosotros tenemos muchas dificultades con la comunicación entre diferentes actores que trabajan en la historia clínica. Entonces, programáticamente siempre tenemos que concientizar, cuando abordamos un sector, nosotros concientizamos primero la importancia de la historia clínica y que ahora, con mucho más énfasis de que podemos interaccionar con la Historia Clínica Nacional y podemos ver los documentos de otras instituciones, en concientizar la importancia del registro. Y con eso, ya con ese paso, pudimos adaptar muchas personas o ponernos sus manos en el proyecto. Los capacitamos, luego los exigimos y por último los motivamos. No quise ser muy extenso en la presentación, pero quiero una vez más agradecerles de que nos hayan invitado. Muchas gracias. Te agradecemos esta visión que desciende a los detalles en los que hace falta aplicar realismo, porque muchas veces, además de las piezas de software, hay que considerar cómo son las piezas de software de aquí dentro, mucho antes de lo que a veces imaginamos. A continuación, licenciado Miguel Ángel García, gerente general por Crame Mautone, nos va a ofrecer la visión por parte de su organización. En esta y en el window, ¿no? Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a la organización por la invitación y vamos a tratar
a tratar de brevemente explicar por qué estamos aquí. Bueno, el primero es el objetivo, por qué estamos, y el que nos planteamos es el de transmitir a ustedes cuál fue y está siendo el análisis que hacemos cuantitativo de la historia clínica electrónica en nuestra institución. Y el segundo objetivo es intentar hacerlo en el tiempo que la organización me dio. Así que bueno, trataremos de cumplir ambos. Yo voy a hablar algo de la empresa, pero no me voy a referir a la infraestructura, porque obviamente necesitamos infraestructura. Nos vamos a explicar un poco más sobre lo intangible, porque cada vez en las organizaciones lo que está generando más valor son los intangibles. Yo les invito a pensar que la mayor empresa de transporte del mundo, que es Uber, no tiene un solo vehículo, para tener una idea. Bueno, entonces en nuestra organización, ¿cuál es lo que nosotros vemos como más importante? Que nosotros tenemos que dar un servicio de calidad. Esto es que mi hijo o mi madre pueda ir al sanatorio y que yo no tenga que llamar a nadie para que la atiendan bien, que sea atendido bien y de primera. El otro aspecto es la accesibilidad, que el servicio esté accesible en todo momento, en el contexto más amplio. Y el tercer aspecto es la eficiencia en todos los recursos que tenemos. Eso lo hemos reflejado en la visión, la misión y valores, que no la voy a transmitir acá, está en la página web para aquellos que le interesen. Nuestra organización tiene un plan quinquenal que se maneja 6 objetivos. El primer, que tiene que ver o ser coincidentes con estas metas que nos estamos planteando. Hay objetivos de calidad, que es la certificación bajo normas ISO de todos los procesos. Nosotros empezamos por etapas, ahora estamos... ya tenemos unas cuantas y en el año 2021 queremos tener a toda la organización previo a comenzar con las tareas de acreditación bajo Joint Commission. Después crecer en la masa de usuarios, tener los recursos humanos, que es la clave. Recién el moderador nos decía la cabeza, el peopleware. Tenemos hardware, software, bueno, la gente. Tenemos que tener colaboradores que estén motivados y que compartan nuestros objetivos. El desafío de la innovación, tenemos que permanentemente estar innovando. El otro desafío es tener un sistema, nuestros sistemas que estén 100% informatizados en el año 2021. Y por último, o no por último, la eficiencia en todos y cada uno de los procesos. Hoy nos vamos a referir específicamente a este objetivo, que es la informatización de los procesos. ¿Cuáles son los clientes? Los clientes es la razón de ser, a nuestro juicio, de nuestra organización. Nosotros los hemos clasificado básicamente en 3 grupos. El primero de ellos es los usuarios que atendemos a través del FONASA, que fueron 44.000 a diciembre del año pasado, pero también por donde nos toca estar, es en Punta del Este, nuestra sede central, tenemos también una población transitoria que es de turistas, que son algo así como 1 millón de personas que nos vienen a visitar por año y que también requieren una asistencia médica. Cada vez más, a la hora de viajar, uno se plantea lindos lugares con seguridad, pero también lugares que en caso de necesitar un servicio esté disponible. Y el tercer punto que nosotros también miramos a la hora de todos los proyectos son la regionalización. En la zona que nosotros estamos, que es en el este del Uruguay, hay alrededor de 400.000 personas. Por lo tanto, debemos incorporarlos en todos y cada uno de los procesos. Cuando vamos a hablar de la evaluación de la historia clínica electrónica, que es a la hora que me voy a detener, cabe la pregunta, bueno, ¿por qué hay que evaluarlo? Porque nosotros somos administradores de recursos públicos, como lo dijo muy bien el ministro, y tenemos que asignar esos recursos de la mejor forma posible. Y además, no solamente en el proyecto que normalmente se hace en un análisis previo, sino hacer un seguimiento para ver si los objetivos planteados se están cumpliendo. Bien, a la hora de hacer el diseño nosotros nos planteamos la triple restricción, que todos ya la conocen, que es el alcance, el tiempo que le vamos a designar a ese proyecto y cuántos recursos, o sea, el costo de ese proyecto. Y los 3 estaban absolutamente involucrados.
El segundo aspecto que nos planteamos es, a la hora de la implementación, qué criterio de seguimiento íbamos a seguir. Nosotros utilizamos, como nos interesaba justamente los tiempos, los costos y el alcance, utilizar la tecnología del valor ganado del PMI, que lo que compara es en cada momento del proyecto cuánto se debería estar avanzando en el proyecto y cuánto realmente se está en tiempo del alcance y los costos asignados. Hay 4 zonas posibles, la mejor, el ideal es la zona verde, que es estar adelantado en el tiempo y con menos gasto o costo insumido. Y el tercer punto, que es el que realmente más difícil hasta ahora nos está haciendo, es crear una metodología para el seguimiento de cómo está funcionando la historia clínica electrónica, en este caso, a través de los objetivos planteados. Ahí inicialmente utilizamos la metodología del estudio caso-control, siendo el caso nosotros, CRAME, y el control 2 instituciones que no tuvieran la historia clínica electrónica integrada. ¿Qué pasó con el tiempo? Vamos a ver que mayoritariamente se han integrado en distintas etapas y con distinto alcance las instituciones, por lo tanto hemos cambiado a comparar, porque nos hacía difícil porque no teníamos instituciones que no tengan algo de historia clínica electrónica, y lo estamos comparando con los objetivos planteados. Los indicadores que nos establecimos es el valor, las siglas para los que no están muy familiarizados. El VAN es el valor actual neto, eso significa cuánto dinero aporta a la organización los fondos que se les asignaron, y el TIR es la tasa interna de retorno, y es a qué tasa esos fondos están dando. Y el otro es el plazo de recuperación de la inversión realizada. Los egresos que consideramos fueron la inversión inicial, los costos recurrentes y los costos de actualización de las inversiones. Y como beneficios fueron los operativos y los derivados de las áreas asistenciales. Esos números no los vamos a ver, pero sí les quería decir que la evaluación de los periodos post-implementación hasta el año 2018 son valores reales, el resto son valores proyectados. Nosotros invertimos casi $3 millones en la instalación de la historia clínica electrónica, y como ven, prácticamente el software es la parte mayor, pero hay casi un 15-16% que tiene que ver con capacitación, que es una tarea muy importante que tuvimos que llevar a cabo. Y también mencionar que este proyecto fue financiado a través de la sobrecuota de inversión cuyos fondos fueron asignados por el Ministerio de Salud Pública y Economía y Finanzas. En este caso, $1.1 millones. Después que nosotros instalamos la historia clínica electrónica, hay algunos costos que a la hora del diseño es difícil de visualizar, que son los costos operativos o recurrentes. El tener un sistema que esté funcionando los 365 días del año y las 24 horas implica disponer de mucha gente haciendo soporte, técnicos para el software y técnicos para el hardware, que eso normalmente no se considera. Y además, bueno, las reposiciones de los equipamientos que por obsolescencia caen. Eso, a nosotros tenemos un presupuesto de $3 millones a lo largo de la vida útil del proyecto, que lo estimamos en 10 años. Y fíjense ustedes que el mantenimiento de software y del hardware implica casi el 40% de cada uno de esos montos. Después están los costos de actualización, porque uno parte de un software y ese software queda obsoleto a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros estamos estimando invertir alrededor de $700.000 más en los años 2020 y 2021 en esas actualizaciones. Eso por el lado de los costos. Nosotros estamos esperando beneficios, que era la disminución de las tasas de consulta, la disminución de las recetas, la disminución de las tasas de
imagenología y de laboratorio. Producto de al que tener centralizada la información, iban a bajar. Y luego también tuvimos algunos beneficios que teníamos proyectados que son, que denominamos operativos, que tiene que ver con las bajas de stocks. Nosotros somos una institución de salud del interior, por lo tanto tenemos que comprar medicamentos que vienen de laboratorios de Montevideo, y bueno, teníamos un stock de más de 40 días de medicamentos. Eso lo estamos bajando a través de del sistema de compras electrónica, o sea, nosotros le pasamos a los laboratorios nuestros stocks electrónicos, establecemos los puntos de pedido y el laboratorio es el que en definitiva tiene gran parte de los stocks. Eso nos permitió bajar muchísimo los stocks. Otro tema que también es polémico, pero al incorporar la historia clínica electrónica hay profesiones que pierden alguna de sus razones de ser. Básicamente me estoy refiriendo a registros médicos. Y hay que tener un plan de salida para esas personas. Nosotros hemos bajado en más de 10 personas las que están en el registro médico y los que quedan generando valor, porque no es solamente en el pasado llevar papeles y traer. Ahora tenemos un análisis de datos. Bueno, esas disminuciones que son progresivas y acumulativas, han reportado el proyecto, hasta ahora los valores que ustedes ven en el año 2018 y esperamos que aporten $1,5 millones. Y la parte asistencial, que es lo que más nos interesa, ahí tenemos los valores comparativos, lo que estamos ahorrando por disminuciones de tasas en términos de consultas, bueno, lo que mencioné, consultas, recetas, estudios de laboratorio e imagenología. Que eso sí es el valor fundamental que estimamos en alrededor de $6 millones. Y bueno, y acá por último lo que tendríamos es un cuadro final entre ingresos y egresos. Y si vemos los distintos ciclos del proyecto, el proyecto está exigiéndole a la institución una demanda permanente de más de $1 millón, que como ven ustedes, hasta el año 2021, mejor dicho, hasta el año 2022, no estaría generando fondos. Entonces, lo que vemos, si nos fijamos como indicador el BAN, es un BAN levemente positivo, diríamos neutro para los montos que estamos hablando, de $100.000. Y la tasa interna de retorno, esto significa cuánto el dinero que se asignó a la historia clínica electrónica estaría teniendo un 9% de rendimiento. Algunas cosas, hemos hablado de los tangibles. Algún intangible que nos parece importante es la liberación de los espacios físicos que teníamos en los archivos. Para nosotros fue fundamental porque es una institución que hemos venido creciendo y el espacio nos resulta muy costoso. Poder trabajar con costos. Realmente una de las críticas que hemos tenido del Ministerio, y creo que con razón, es que las instituciones, al ser básicamente aseguradoras, no tienen mucha estructura de costos. Y también es muy difícil con una historia clínica papel poder trabajar con costos. Bueno, la historia clínica electrónica permite hacer un análisis muy pormenorizado al respecto. Mejora la relación con los proveedores, ya les mencioné, de poder trasladar todas las necesidades futuras y poder dialogar con esos proveedores. La profesionalización de los recursos humanos. Realmente ya los que están en estadística pueden hacer análisis y no solamente, como mencioné, llevar papeles. Y algo que no sabemos si es atribuible o no a la historia clínica electrónica en su totalidad, nosotros creo que todos los que trabajamos en la salud notamos que de la judicialización de la medicina cada vez está más. Bueno, nosotros veníamos con una tasa de reclamos por mala praxis, o presunta mala praxis para ser más preciso, de alrededor de 4 procesos por año. Ahora estamos en 1.
Y eso para nosotros tiene un valor bastante importante. Y como mencioné que nosotros estamos en una zona donde hay muchos turistas, la posibilidad de poder hacer transmisión de información con una persona que está internada en nuestro sanatorio y es de Argentina o de Brasil, tener esa información de su usuario es muy valiosa y devolverle a la institución de origen en formato electrónico esa información también es muy valiosa. A esto le agregamos tareas como la telemedicina que nosotros ya venimos estableciendo y que nos permite poder dialogar con el médico referente de ese turista que estamos atendiendo. Algunos aspectos que a nuestro juicio tenemos que mejorar es la disponibilidad del sistema, porque no basta que el sistema está, como dije, tiene que estar funcionando. Cuando nosotros empezamos a notar los reclamos que teníamos porque el sistema, por alguna causa, no funcionaba, que fue en el año 2016, teníamos un porcentaje de disponibilidad de un 99.78%. Esto significa que el 99.78% del tiempo el sistema estaba operativo. Que si uno lo mira así parece fantástico, pero la otra cara es que había 95 minutos al mes que no teníamos sistema. Y realmente uno cuando da este paso, como que se corta. Las personas no saben trabajar en su sistema de papel. Bueno, hemos empezado a trabajar, hoy estamos, el año pasado cerramos en un 99,95% y nuestro objetivo es el Six Sigma, 99.99, que implica que durante 4 minutos al mes no vamos a tener sistema, vamos a tener la historia clínica. Y el otro aspecto también es algo que ya se mencionó hoy en una de las presentaciones, es cuánto se usa el sistema. Porque a veces tenemos que no lo hemos implementado en toda la institución, en el caso nuestro, por ejemplo, nos falta todavía internación domiciliaria, que lo estamos procesando ahora, pero además si se usa con qué frecuencia. Bueno, nosotros es un indicador que seguimos. Hoy estamos en un 90%, en realidad en el 2019 ya estamos en un 94%. Esto significa que cada 100 transacciones, 94 se hacen en formato por la historia clínica electrónica. Y para ir cerrando y ya en suma, nuestra historia clínica entonces está asociada con los objetivos estratégicos que mencioné en un principio. Logramos financiar un 16% del costo total a través de la sobrecuota de inversión, que son los fondos públicos. Se cumplieron con los plazos y los costos de la implementación. Esto también formó parte del diseño que hizo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, que había que hacer una rendición trimestral al respecto. Y además, como mencioné, el uso de la metodología del valor ganado, que nos permitió a los líderes del proyecto tener un análisis diario, o mejor dicho, diario en cada una de las áreas y quincenal para poder tomar las medidas correctivas. Los beneficios asistenciales representan la mayoría, cerca del 80%, y los no asistenciales, en este caso los operativos, un 20%. Y esto también, de nuevo, los costos recurrentes, esos que se tienen después que se instale la historia clínica electrónica, son prácticamente la mitad. Y el tiempo de repago, nosotros lo estamos proyectando en 8 años. Esto es un punto que nos parece importante y que las instituciones deben tenerlo presente a la hora de dar este paso. Bueno, ya lo mencioné, el BAN positivo, y voy a quedarme al último. A nosotros nos representa entre el 1.8% y el 2.2% de los ingresos totales que tiene el sanatorio destinar a la historia clínica electrónica. Y es mucho porque estamos en un sistema de salud del uruguayo que, si miramos históricamente, en el mejor de los casos, tiene resultados equilibrados. Y si lo miramos en términos absolutos, esto, y haríamos un ejercicio, implicaría que si todo el sistema de salud destina al eje del 2% de los ingresos a la historia clínica electrónica, estaríamos en el eje de entre 60 y 70 millones de dólares
por año, que es más que lo que gasta el Fondo Nacional de Recursos, tengo entendido, en medicamentos de alto precio, ¿no? O sea que también como nosotros, gestores, tenemos que ser muy cuidadosos de esos dineros públicos que estamos invirtiendo. Muchas gracias y a las órdenes. Muchísimas gracias por la visión. Os pido disculpas aunque el tiempo ha superado. Yo estaba interesadísimo en saber las conclusiones, porque empezando a estudiar la repercusión en costes operativos y amortización, o sea, reinversión, estamos aproximándonos a confrontar el valor de historia clínica electrónica y procedimientos asociados con la necesidad de presentar cuentas económicas rigurosas. También es cierto que historia clínica electrónica es un requisito previo para otras muchas innovaciones y que la telemedicina a lo mejor es el primero, pero luego vendrán otras que quizá cambien nuestros modelos de negocio y hagan que si ahora prefiero invertir en Uber, dentro de unos años a lo mejor ya no. Y prefiero invertir en este tipo de esfuerzo porque seguramente tendrá un atractivo enorme también para la gente generosa que está dispuesto a financiarla. A continuación, tenemos a don Daniel Bulla, doctor Daniel Bulla, de Unidad Coronaria Móvil. Nos va a presentar sus aportaciones. Ay, no me quiere salir. ¿Eh? No me quiere salir. Bueno, dale. Que no salga. Está como lenta, ¿qué le pasa? ¿No está cargada? No será cargada. Está cargada. No sé qué le pasa. Bueno, buenas tardes. Lo primero es agradecer a las autoridades de AGESIC y de Salud UI por permitirnos estar aquí en el día de hoy mostrando un poco cuál ha sido y cuáles son nuestras cuáles son nuestras expectativas a nivel de un prestador parcial como es UCM, que estamos cumpliendo en este momento 40 años en Uruguay e integramos hoy una empresa multinacional de salud con 110 años que es el grupo Falck, este grupo danés. Es un poco particular porque también, y esto no es solo, solo de nuestra empresa, sino de las empresas que circulan que estamos también en el ramo, ¿verdad?, de la asistencia prehospitalaria, y es que tuvimos muchos temas que los vamos a ir viendo, pero que dependen mucho de quiénes son para las personas a las cuales nosotros atendemos. Desde que tenemos personas que son socios particulares, brindamos servicios a prestadores integrales, tanto sean mutualistas o seguros. Y a su vez también tenemos un nivel de atención del 911, de las vías públicas, en las cuales muchas veces no tenemos ninguna información del paciente que estamos asistiendo. En la institución hace 16 años que tenemos una historia en las policlínicas, una historia clínica digital, y desde hace 3 años tenemos una historia clínica electrónica en los móviles. Así que no nos sorprendió que en noviembre del 2017 Salud UI nos incorporara en el programa. Y hemos venido cumpliendo todas estas etapas. Hoy el ingeniero Orefice ya lo manifestó, las etapas se han cumplido, siempre con mucha presión sobre nosotros después también con mucho acompañamiento, como después vamos a decir. Pero las etapas se han venido cumpliendo y hoy ya también estamos compartiendo. Ahora bien, hay algunos problemas particulares, como venía diciendo, de las emergencias móviles.
nosotros estamos atendiendo pacientes en domicilios, en la calle, en un sótano, en un shopping a 30 metros bajo tierra. Uno de los temas que tenemos es la conectividad, que no es homogénea en todo el área de cobertura. Hay lugares de Montevideo donde la conectividad falla y el poder ver la historia clínica electrónica de un paciente en algún lugar puede ser dificultosa, y esto haría más dificultoso también que ese médico pudiera acceder a una consulta previa de ese paciente. Incluso a veces, si no está registrado, porque ese es uno de los temas, que no todos los afiliados no todas las personas usuarias del servicio están afiliadas a la empresa, por lo tanto hay muchos que son desconocidos. Aquí tuvimos muchísimos temas, porque justamente por esto, al nosotros no tener metas asistenciales y no tener un conocimiento del total de la población, muchas veces pasaba, bueno, pero ¿son los usuarios o son las atenciones? Porque UCM tiene 300.000 usuarios probables, pero hay capaz que 70, 80.000 personas que pagan y nunca consultaron al médico, por lo tanto ni siquiera los puedo catalogar como pacientes, de los cuales hoy no conocería nada. Entonces, y además no tengo una meta asistencial de que tenga que ir a ver o estimular la consulta por una meta prestacional, por ejemplo, la que dice del médico de cabecera, que tienen los prestadores integrales. Que tienen además, hablando de los prestadores integrales, estas obligaciones propias, y por supuesto que también ponen limitaciones porque tienen que cumplir con obligaciones frente a Salud UI exactamente igual que nosotros. Y otro de los temas es la identificación de los usuarios, por aquello que decía que atendemos mucha gente que no sabemos quiénes son en situaciones de emergencia. Y un problema es que la mayoría de las veces terminamos internando un paciente en un lugar que no es el de su prestador porque desconocemos cuál es el mismo. Obviamente que las ventajas de poder acompañar y de la digitalización de las historias son notorias, ya la han dicho anteriormente, nosotros las compartimos, para nosotros es fundamental el conocimiento de la persona que estamos atendiendo en esas situaciones particulares, donde muchas veces el tiempo no es el aliado que tenemos para resolver esa situación puntual de salud. Obviamente que nos va a dar una mejor atención del sistema al lograr el mayor conocimiento del mismo, la posibilidad de compartir información y coordinar acciones evitando la duplicación de recursos. O sea, el concepto de complementariedad con el sistema que creo que tenemos todos los actores en el ámbito prehospitalario. Y como bien decían los dos colegas que me precedieron, la telemedicina, que es algo que se viene aquí en Uruguay, y que la historia clínica electrónica, puestas en estas condiciones a disposición de los médicos, va a ser una herramienta fundamental para llevar adelante otros tipos de relacionamiento, que ya no son presenciales, de las personas entre sí, y acceso al sistema de salud, que es muy heterogéneo a lo largo del país. Como decía, las dificultades, que somos prestadores parciales, sin obligación de cumplir metas, que tampoco existe ningún tipo de financiación, todo se hace con recursos propios, que existen muchos cambios dinámicos, y hoy lo vimos en las exposiciones anteriores, sobre todo en la parte de la normativa, porque se fue creciendo con la normativa y las ordenanzas a lo largo de todos estos años, donde muchas de las realidades se fueron plasmando y muchas dudas, y que todavía hoy persiste, de acuerdo con las preguntas que se hicieron hoy en cuanto a si yo la autorización o no de subir los datos a la historia. Ayer tenemos una nueva norma. Los temas de seguridad, que siempre son problemáticos, los de ciberseguridad, que tienen muchas veces de cabeza, yo soy médico, a la gente de TI, y ni que hablar que empresas particulares como nosotros, como UCM en particular, que tenemos una historia corporativa que está en 7 países y en más de 15 operaciones, y que es muy difícil a veces hacer los cambios necesarios
en las matrices, porque esos cambios a veces se hacen en una historia, pero que no es la misma para la normativa de otros países en los cuales estamos. Y eso genera dificultades también, y como me dijo Grafice, todo se puede hacer, pero a veces es dificultoso, en la reunión que tuvimos previamente. Se puede hacer, pero es dificultoso cuando uno tiene que mover, por ejemplo, las fuentes que están en España de la historia clínica que estamos usando. ¿Cuál es el futuro y cuáles son las necesidades que nosotros a nivel prehospitalario vemos? La visualización de la historia clínica por los médicos en domicilio, necesariamente para nosotros, y esto es una aspiración, es que tenga que ser un resumen de la historia clínica, porque los tiempos asistenciales para la urgencia y la emergencia son capitales, porque no podemos estar perdiendo tiempo en leer una historia completa, pero muchas veces un resumen de esta historia debería estar a disposición de los médicos asistenciales en estas condiciones. Ni que hablar que la posibilidad, y que acompañamos fervientemente el tema de la e-receta, porque creemos que a nivel prehospitalario es muy importante poder darle una solución para no sobrecargar, una solución a los pacientes, entregándole las recetas y no sobrecargar el sistema de salud muchas veces, que está sobrecargado y sobre todo en los meses de invierno. Y ni que hablar lo que decíamos hoy, la integración, la identificación del prestador integral al momento de realizar la atención, porque, como decimos nosotros, la mayoría de las veces somos visitantes en los domicilios, en las vías públicas, etcétera, y tener identificado el prestador nos ahorra tiempo y le ahorra molestias al paciente, muchas veces que retardan un tratamiento adecuado, y ni que hablar al sistema de salud también, con gastos innecesarios. Y quiero, para finalizar, hablar un poco del camino recorrido. Y si bien algo lo dijimos, la verdad es que ha sido un equipo de trabajo. Ha sido un equipo que ha venido, no digo presionando, sino acompañando, pero también marcando la cancha, de decir cuáles eran los objetivos y cuáles eran las metas que había que cumplir. Con la más amplia vocación y en espíritu para resolver problemas, porque eran una máquina, todos fuimos y somos una máquina de llevar problemas, muchos problemas, y el equipo de AGESIC siempre estuvo ahí, siempre nos acompañó, siempre nos capacitó, y realmente creo que el objetivo lo tenían muy claro desde el principio. Se han adaptado a la estrategia de los cambios, que han sido muchos, y la verdad es que se ha ido construyendo las alternativas en un camino para lograr los objetivos. Así que muchas gracias a la gente de Salud y de AGESIC por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ofrecer la visión desde los lugares con menos privilegio de conectividad no está nada mal, porque pone de manifiesto que, habiendo una información compartida, no poder acceder debe ser terriblemente frustrante. Por eso hay que innovar y ver la manera de solucionar una alta disponibilidad y una alta accesibilidad para los casos esos que se dan en aquel sótano al que no hay manera de llegar por otra vía que no sea llevar la información en alguna parte, tipo dispositivos, etcétera, etcétera. Admiración por vuestro trabajo y espero que cuando a mí me toque el arrechucho estéis ahí cerca, porque seguro que me va a tocar, o sea que eso está más fijo que nada. Pero bueno, la doctora Alicia Ferreira nos va a ofrecer la visión desde el Fondo Nacional de Recursos y como su misión es muy especial, le agradezco la posibilidad de escucharla. Acá, no sé qué le pasa, ¿no? Está rebelde. Está rebelde. Ahí, en la carpetita, sí, no, no me noto. Te hace más caso a ti. Ay. A mí no me quiere. No, está media, no sé qué le pasa. Gracias. Bueno, esta es la última presentación, sé que están todos un poco cansados, voy a tratar de ser rápida. En primer lugar, agradezco, como a todos los demás, la posibilidad de que el Fondo Nacional de Recursos presente su experiencia en esta realidad que tenemos de historia clínica electrónica nacional y además de poder recordar qué es el fondo,
yo sé que ya esto lo hemos presentado, pero el público se renueva o no, pero siempre es bueno recordar qué es el Fondo Nacional de Recursos. No es un prestador como ellos, sino que es un financiador de prestaciones, y recordar cuál es la ubicación del Fondo Nacional de Recursos dentro del sistema de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, que, como ustedes ven ahí, recibe actualmente el mayor porcentaje de sus ingresos, después vamos a ver mejor, desde el Fondo Nacional de Salud. Hay un 7% del Fondo Nacional de Salud que se destina de las personas aseguradas al Fondo Nacional de Salud, y también de rentas generales y de gasto de bolsillo. Ahí está, prácticamente ustedes ven allí que el 92% son fondos públicos, desde el FONASA o de rentas generales por las personas no aseguradas. El Fondo Nacional de Recursos tiene actualmente varias prestaciones que financia. Al principio, como ustedes saben, y es a lo que nos vamos a referir hoy, el financiamiento fue a través de los institutos de medicina altamente especializada, de las prestaciones de alta complejidad y costo, pero después empezó a incorporar casi inmediatamente desde el inicio del año 80 y pico el financiamiento de actos en el exterior, sobre todo en Argentina, de actos que acá no se pueden realizar, y después en el 2005 incluyó los medicamentos y los dispositivos. Después el financiamiento no ya de IMAE, sino de centros asistenciales únicos, que ahora van a pasar a ser centros de referencia, y hace 3 años más o menos incluyó el financiamiento de la fertilización in vitro a través de clínicas de fertilidad, que tampoco son IMAE. Pero, como ustedes pueden ver allí, en esta distribución, el 73% son de los 250 millones de dólares que gasta el fondo, o que invierte el fondo anualmente, el 73% son para los IMAE, los Institutos de Medicina Altamente Especializados. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que están bajo cobertura del fondo a través de los IMAE? Los procedimientos cardiovasculares son todos estos que vemos allí. Los procedimientos traumatológicos, la artroplastia de cadera y la de rodilla. Los procedimientos renales, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal crónica ambulatoria. Los trasplantes y los grandes quemados. Los grandes quemados se atienden en el SENACE y en Unicare, los pediátricos, que son centros públicos, que son IMAE porque se les llamó en su momento IMAE, pero en realidad son centros únicos y seguramente van a ser centros de referencia. Entonces, ¿qué es lo que se planteó en su momento? Y acá yo podría haber puesto unas diapositivas del año pasado, de agosto, donde decíamos todo lo que íbamos a hacer, que íbamos a no sé, no es colaborar la palabra, pero sí es trabajar en pos de la eficiencia en la construcción de este instrumento enorme y esencial, que es la historia clínica electrónica nacional. Y entonces, ¿qué fue lo que pensamos hacer y lo que hicimos? Actualmente los IMAE presentan ante el Fondo Nacional de Recursos, envían, en realidad registran CDA, la mayoría, la enorme mayoría, de los procedimientos que hicieron para que el Fondo Nacional de Recursos les pague. Esa información que presentan los IMAE es información clínica, netamente clínica, porque, como ustedes saben también, el fondo paga procedimientos y paga procedimientos que están bajo un protocolo, una normativa de cobertura financiera que básicamente es información clínica de lo que hicieron. Entonces, lo que nos plantearon desde Salud y que al principio incluso nosotros dijimos, no, ¿para qué vamos a hacer esto? Porque en realidad que los IMAE publiquen ellos, presenten ellos, después todos nosotros somos solo financiadores, cada uno de ellos tendrá que, como contó el del Sanatorio Americano, que así como nos manda a nosotros registrar en HCM, porque después todos son prestadores, cada uno de ellos, pero después nos convencieron y además nos pareció bien esto que les decía, que en realidad ¿para qué hacer para qué registrar en forma descentralizada si nosotros ya recibimos? Y entonces ahí ven
hojas de procedimientos no quirúrgicos, como el implante de marcapaso, el implante de cardiofibriladores, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Recibimos hojas de procedimiento quirúrgico, en el caso de todas las cirugías, ¿no? Las artroplastias, la cirugía cardíaca. Recibimos resúmenes de egreso de pacientes que estuvieron internados en los IMAE y egresan, también nos envían esa información. Entonces, lo que hicimos en conjunto, en trabajo conjunto con el equipo de Salud UI, fue definir cuáles son estas hojas o cuáles son los documentos, los CDA que deberíamos registrar en la HCEN y cómo iba a ser el formato. Hubo un trabajo importante de la gente del equipo del Fondo Nacional de Recursos, pero estos son los números, entonces, por cada uno de los meses desde que empezamos. Fíjense, si sumamos esto, no está la suma ahí, pero son casi 40.000 registros, 40.000 documentos clínicos que se han registrado en la Historia Clínica Electrónica Nacional, y como hoy mostró Pablo, eso hizo que los IMAE ya tuvieran el 100% de los documentos registrados. Entonces, ¿cuáles son las inclusiones? Esto sin duda que, es decir, ya sea porque lo haya hecho el fondo o lo hubieran hecho ellos cada uno de los IMAE, lo que no cabe duda es que haber incorporado esta documentación de los IMAE a la Historia Clínica Nacional mejora la continuidad y la integralidad de la atención, porque como ustedes también saben, el hecho de que Uruguay tenga un Sistema Nacional de Salud que tiene 2 financiadores, uno de los tiene muchas ventajas en el sentido de que hay un financiador, que es el Fondo Nacional de Salud, que permite el acceso universal y en forma gratuita de las tecnologías de alto precio y de alta complejidad, y en ese sentido es muy bueno. Pero tiene la desventaja de que al haber una fragmentación en el financiamiento, puede haber, y de hecho a veces se da, una fragmentación también de la atención de la salud de los pacientes. ¿Por qué? Porque en definitiva los IMAE tienen sus propias historias, los prestadores tienen sus propias historias, y si bien se envían, no es lo mismo que tener la posibilidad, que van a tener a partir de esto, de que los IMAE se fijen, accedan a la información clínica de los prestadores, y a su vez que los prestadores accedan a la información clínica de los documentos de los IMAE. Eso, sin duda, es una enorme ventaja en cuanto a la continuidad de la atención. Y con respecto a cuáles las ventajas para el Fondo Nacional de Salud, para el Fondo Nacional de Recursos, que tiene que ver sobre todo con que justamente se hayan alcanzado y superado las metas de incorporación de los documentos clínicos en la HCEN, es que nuestros médicos autorizadores puedan visualizar en la Historia Clínica Electrónica Nacional información clínica que a veces ocurre que obliga a dejar pendiente alguna de las solicitudes porque faltó un estudio, faltó una interconsulta, faltó algo de la información que los prestadores o los IMAE tienen que enviar para que el fondo analice y eventualmente autorice. Y hoy lo que ocurre es que se registra, se manda una carta al prestador o al IMAE, se le dice faltó tal cosa, el IMAE o el prestador lo envía, o a veces viene el paciente que va hasta el Fondo Nacional de Recursos a entregar el papel, mira, acá tengo el examen que dice que faltó, este examen ya estaba, pero por alguna razón no se envió. Entonces, esto va a permitir una agilidad y una mejora obvia en la ¿ya voy 21 minutos? En la presentación. Es la suma de tiempo de C y D. Lo que es la agilidad de las autorizaciones y de las evaluaciones. Pero quiero destacar para el final solamente una mención y un reconocimiento que más que reconocimiento es una constatación. Nosotros en el Fondo Nacional de Recursos tenemos un equipo de gente, un equipo de trabajo que tiene un enorme compromiso con lo que hace, y una de las ventajas que también vimos de
subir o de registrar nosotros esta información es que cada vez que una información, que un documento llega al Fondo Nacional de Recursos, hay un equipo de licenciados en registros médicos y también de técnicos en la unidad de registros médicos que tenemos en el fondo, que analiza y valida la calidad de la información. Entonces, hoy cuando Arturo decía hay que también tener en cuenta la cabeza y las personas, nosotros le damos mucha importancia a que por un lado... Esos son mis estudiantes porque yo doy clase, entonces ellas creen que yo lo hice porque yo doy clase en la Escuela de Tecnología Médica, los licenciados. No lo hago porque para que ustedes me aplaudan, lo hago porque realmente lo pienso, no lo digo. No, también hay un equipo de informáticos en el equipo de informática del Fondo Nacional de Recursos que tiene un sistema que tecnológicamente está un poco obsoleto, pero desde el punto de vista de la inteligencia que tiene puesta en ese sistema, de los algoritmos, las reglas de negocio que tiene el sistema, realmente es muy bueno y permite también mejorar la calidad de esa información y además, obviamente, mejorar la eficiencia en reconocer si ese acto debe ser o no autorizado. O sea que entre las reglas de negocio y la tecnología informática y las personas que validan la calidad de la información, creo que es muy interesante que podamos tener esta información registrada. Bueno, muchas gracias. No hace falta que nos jure que se dedica a facilitar las prestaciones, pero también a la eficiencia, porque ha usado la mínima tecnología necesaria, que era espiarme el celular, para saber el tiempo que llevaba. No, perdón por el susto, pero había dejado el contador correr porque, bueno, íbamos más bien, muy bien de tiempo y, por tanto, podíamos relajarnos un poquitito. Y ahora hay oportunidad para preguntas, pero como tengo comprobado que muchas veces que salga la primera pregunta se puede tardar un poco, pues yo voy a dejar planteada una pregunta por si las personas que participan en esta mesa quieren aportar su visión. ¿Definiríais vuestro éxito en 3 años y en 10 años? ¿Cómo definiríais vuestro éxito para el futuro? Pero no solo a corto, sino también a largo plazo. Porque yo a mis nietos les quiero contar una historia con buen final y no algo que se intentó, pero luego se vio que, bueno, no servía tanto y que no respondía a las expectativas. Estoy seguro de que no, pero definamos el éxito, pongámoslo escrito y, sobre todo, para empezar a hablar sobre eso, definamos qué es éxito para cada una de las organizaciones, porque a lo mejor no tenemos todo el mundo la misma visión. Y ahora os animo a plantear las preguntas a la mesa que consideréis conveniente. En una plena situación de libertad, de debate técnico-científico, donde vale todo, donde nadie va a criticar una pregunta y donde no hay efecto cuñado, que lo tenemos en mi país y que luego lo explico lo que es. Adelante. Este es el efecto mediodía. El efecto hambre. Pues yo puedo, si alguien va a plantear una pregunta y está la cosa condicionada por el efecto hambre, yo ahora mismo me pongo aquí una servilleta y traigo bocadillo. Vamos adelante. A lo mejor demasiado estímulo es peor todavía. Nunca sabes, hay que ajustar la dosis. ¿Qué pensáis de adelante? Que usted habló de que el espacio físico con respecto a las historias clínicas de papel se había reducido. ¿Cómo lograron pasar de tantos años de historia clínica en papel
a historia clínica electrónica, si tuvieron algún método, cuántos años les llevó. La electrónica está muy presente. Que, yo diría 2 etapas. Primero, qué hacer con todos los registros de papel y cómo conviven los registros de papel mientras se introduce la historia clínica electrónica también. Porque, bueno, por decir algo, el día 0 apagamos y no existe más papel y solamente historia clínica electrónica. Bueno, primero la respuesta es no. Hubo que convivir y en nuestro caso, y ahora voy un poco al espacio, pero quería explicar esto previo. Nosotros comenzamos en forma parcial a introducir la historia clínica electrónica a través de grupos que nos parecían que teníamos más posibilidades de éxito. Y en nuestro caso, sin ser una valoración, nos pareció que por pediatría. Entonces, comenzamos por ese grupo y paulatinamente no llevando las historias clínicas, sino solamente cuando era a pedido por algunas circunstancias del pediatra. Y después fuimos al resto de la institución. Eso en cuanto a la introducción. En cuanto a qué hacer con el papel, bueno, básicamente había un camino que es digitalizar todo y dejarlo en algún formato en la historia clínica del paciente. Otro es hacer a partir de la historia clínica, hacer un resumen y poner el resumen y el resto dejarlo en papel. Nosotros optamos por el camino de no digitalizar, o sea, de que paulatinamente se vaya descontinuando el uso de la historia clínica de papel. Y hoy, después de casi 5 años, lo que tenemos es donde estaba registros archivo, que era alrededor de 70 metros cuadrados, lo estamos reciclando para el nuevo laboratorio de análisis clínico. Todo ese papel está en un archivo pasivo, en un contenedor debidamente resguardado. Y bueno, muy de vez en cuando lo que estamos viendo que cada vez es menos y prácticamente inexistente la solicitud de los datos que están en papel. Si me puedes tener un minuto más, el tema de la gente, eso también hay que tenerlo presente y hay que ser muy claro y explicarlo cuáles son las expectativas y los planes de trabajo y tratar de reubicar en la medida posible a esos trabajadores que van quedando excedentes, también de darle capacitación, no necesariamente en la misma serie de registros médicos, en enfermería, puede ser, en nuestro caso fue así, en administración, para tratar de que no sea realmente un destructor de puestos de trabajo. Todos sabemos que estamos ante el impacto de la 4ª revolución tecnológica, que hay una sustitución muy fuerte de la máquina por el hombre, pero bueno, en la medida de lo posible, ese tema hay que tratarlo y tratarlo con total y absoluta franqueza. Gracias. Sí, yo, mientras tanto, sobre la pregunta que tú hiciste, cuando nosotros hicimos la presentación, dijimos que tenemos un plan a 5 años y que tiene objetivos. Para mí el éxito es que la organización pueda cumplir con los objetivos planteados. Nada más. En el caso de que no se planteen de momento más preguntas, como mañana vamos a tener oportunidad de discutir también, ¿os soltamos? Agradeciéndole el panel, agradeciéndose a ti. Muchas gracias realmente por el tiempo, por el apoyo, por las palabras. Esto es algo que hacemos todos juntos y como un gran equipo, así que
Muchas gracias a todos por haber venido. Los esperamos mañana. Mañana vamos a hablar de Z. Mañana vamos a tener la presentación del director del Hospital Macié, que aquí está presente, y de nuestro invitado de lujo que tenemos. Y sobre el final de la mañana va a estar hablando Silvia sobre el conjunto mínimo de datos y toda la estructuración semántica que se viene por el decreto y por el anexo del decreto que tiene todos los conjuntos mínimos de datos y los que estamos trabajando que vamos a sacar prontamente. Gracias, los esperamos mañana. Nos vemos.